Bueno, buenos días, profesor. Mi nombre es Juan Martínez y hoy les voy a hablar acerca del mundo judío en la época imperial. Hablaré principalmente sobre el mundo judío durante el dominio romano y veremos cómo vivían los judíos dentro y fuera de Palestina, sus creencias religiosas, el surgimiento del movimiento apocalíptico, las sectas religiosas, las guerras entre Roma y la permanencia del judaísmo durante el Bajo Imperio. Durante la época imperial, muchos judíos no vivían en Palestina, sino dispersos en diferentes regiones del Mediterráneo. A esta dispersión se le conoce como la diáspora judía. Existían importantes comunidades judías en lugares como Alejandría, en Egipto, Antioquía, en Siria, y otras diferentes en Asia Menor y Roma. Y aunque estaban lejos de Jerusalén, mantenían una identidad religiosa y cultural. Sin embargo, el contacto con otras culturas, sobre todo la griega, produjo una mezcla cultural conocida como la helenización, ya que muchos judíos llegaban a hablar griego y utilizaban una traducción griega de la Biblia llamada Septuaginta. Entre la cultura que se mantuvo tras la diáspora se encontraban prácticas como el monoteísmo, la lectura de la ley, la Torá, el Shabbat, que es el descanso sagrado el día sábado, y las reglas de alimentación. Ahora, la diáspora ayudó a expandir las ideas judías por todo el Imperio Romano y permitió que muchas personas conocieran las creencias del pueblo judío. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento surgieron numerosos escritos conocidos como la literatura intertestamentaria. Estos textos reflejaban las preocupaciones religiosas y políticas del pueblo judío. Entre las obras más conocidas se encuentran los libros de Macabeos, el libro de Enoc y algunos textos encontrados del Qumrán. La gran mayoría de estos textos tenían un carácter apocalíptico. La palabra apocalipsis significa revelación, y el movimiento apocalíptico surgió sobre todo en los tiempos de crisis y de dominación extranjera. Los judíos creían que Dios intervendría pronto para destruir el mal y establecer un reino de justicia. Estos textos utilizaban símbolos, visiones y profecías para transmitir la esperanza de un pueblo. Esperaban la llegada de un Salvador o un Mesías que pudiera librar al pueblo de Israel. Estas ideas obviamente tuvieron una gran influencia en el desarrollo posterior del cristianismo y del pensamiento religioso de la época. Durante este periodo aparecieron diversos grupos o sectas dentro del judaísmo. Los fariseos eran estrictos intérpretes de la ley y defendían las tradiciones religiosas, creían en la resurrección y en la vida después de la muerte. Los saduceos, por otro lado, pertenecían principalmente a las clases sacerdotales y tenían una gran influencia en el templo de Jerusalén. Los esenios eran una comunidad un poco más aislada y austera, relacionada con los manuscritos del Mar Muerto encontrados en Qumrán. También estaban los celotes, un grupo nacionalista que promovía la rebelión en contra de Roma. Una de las instituciones más importantes fue la sinagoga. Allí los judíos se reunían para orar, leer las escrituras y enseñar la ley. La sinagoga se convirtió, con el paso del tiempo, en el centro de la vida religiosa, especialmente para los judíos que vivían lejos de Jerusalén. El dominio romano provocó un fuerte sentimiento nacionalista entre muchos judíos, y además crecía la esperanza de la llegada de un Mesías liberador. Gota a gota se fue juntando la presión, hasta que en el año 66 después de Cristo estalló y comenzó la primera gran rebelión judía en contra de Roma. La guerra terminó en el año 70 con la destrucción del Templo de Jerusalén por parte de las tropas romanas dirigidas por Tito. La destrucción del templo fue un golpe muy duro para el judaísmo, ya que el templo era el centro de la vida religiosa judía, y esto tendría gran repercusión en el futuro. Más adelante ocurrió otra rebelión importante, la revuelta del Bar Kokhba. Entre los años 132 y 135, Roma respondió con gran violencia, expulsando a muchos judíos de Jerusalén. Estas derrotas tuvieron profundas consecuencias religiosas. Como el templo ya no existía, pues el judaísmo comenzó a reorganizarse alrededor de la ley, los rabinos y las sinagogas. A pesar de las persecuciones y las dificultades, el judaísmo logró sobrevivir durante el Bajo Imperio Romano. Los rabinos desempeñaron un papel fundamental al conservar las enseñanzas religiosas y adaptar la vida judía a las nuevas circunstancias. En esta etapa se desarrollaron importantes textos como el Mishnah y posteriormente el Talmud, que reunían interpretaciones y enseñanzas de la ley judía. Y aunque los judíos estaban dispersos por distintas regiones del imperio, mantuvieron una única identidad muy fuerte basada en religión, tradición y sobre todo comunidad.
Gracias a esta capacidad de adaptación, el judaísmo logró perdurar a lo largo de los siglos y continuar siendo una de las religiones más influyentes de la historia. En conclusión, el mundo judío en época imperial estuvo marcado por la diáspora, la influencia cultural griega y romana y las expectativas mesiánicas, además de las luchas contra Roma. A pesar de estas luchas y de las guerras y la destrucción del templo, el judaísmo logró realzarse y sobrevivir mediante sinagogas. Los rabinos y la transmisión de sus tradiciones también fueron de gran ayuda. Su legado religioso y cultural tuvo una enorme influencia en la historia del mundo occidental y sobre todo en el surgimiento del cristianismo. Muchas gracias.